Revolución en verde. Capítulo 48. Viaje al centro comercial. A pesar de que gran parte de la clase y, aparentemente, todos los medios de comunicación actuaron como si todo hubiera cambiado tras la revelación del don de Midoriya, el sol salió al día siguiente, como siempre. Con él, Ochako salió, a pesar de que su cuerpo le pedía a gritos que durmiera más. Había tenido una sesión adicional con Recovery Girl esa misma tarde, y aunque su brazo ya estaba completamente curado, le había quitado aún más energía. Sin embargo, hoy tenía una reunión con el director Nezu, y aunque no habría elegido las 9 de la mañana, estaba decidida a asegurarse de estar presente y lo suficientemente despierta para funcionar. Para ella, eso significaba que necesitaba tiempo suficiente para tomar al menos una taza de café bien cargado. Era una costumbre que había heredado de sus padres. El trabajo de obrero de la construcción no tenía un horario laboral fijo, y a menudo se esperaba que un capataz estuviera en la obra o de guardia a cualquier hora del día y de la noche. Por eso, sus padres no podían levantarse de la cama sin una taza de café negro que les diera ese subidón de energía. Una vez que Ochako empezó a trabajar en el plan original de All Might antes de la UA, se vio obligada a recurrir a la cafeína para conseguir ese impulso extra de energía que necesitaba para sus actividades antes de la escuela. Y al igual que sus padres, a Ochako le había cogido el gusto al café solo, sin azúcar ni crema, lo más fuerte posible. Supuso que al principio tomaban el café así para ahorrar, pero a Ochako le encantaba el sabor del café solo y fuerte. Que así se asegurara de que nadie le robara la taza era una ventaja. A diferencia de ella, Onenuki parecía ser casi tan madrugador como Midoriya, Hiroya o Momo, pues ya estaba desayunando en la zona común cuando Ochako bajó a prepararse un café. ¿Cómo se las arreglaba para hacerse amiga de semejantes maníacos? Nadie en su sano juicio podía ser madrugador, al menos no de adolescente. ¿Disfrutando de tu infarto matutino? La saludó Onenuki mientras se acercaba a donde él estaba sentado con su taza de café. Que fuera un poco, o mucho, admitió para sí misma, más fuerte de lo que les gustaba a la mayoría de sus compañeros, significaba que no podían soportar la misma intensidad que ella. Mejor que cualquier papilla que estés comiendo. Onenuki bajó la mirada al cuenco que tenía delante, lleno de una extraña mezcla de cereales, huevos y verduras de hoja verde. Me gusta. Se encogió de hombros. Y necesito minerales extra para mi peculiaridad. Dio otro mordisco como para demostrarlo. Y necesito cafeína extra para el cerebro, replicó Ochako, haciendo una mueca de dolor por dentro ante la floja respuesta. Era demasiado pronto para el tipo de juego de palabras que Onenuki solía usar. La respuesta de su amigo fue una sonrisa y un asentimiento demasiado cómplices antes de volver a su desayuno. Intercambiaron pocas palabras mientras Onenuki terminaba su comida y Ochako dejaba que la cafeína de su café le inundara el organismo. Sin embargo, no tardó mucho en llegar la hora de salir a reunirse con el director. Ninguno de los dos se sentía preparado para el encuentro. Las historias sobre Nezu abarcaban desde una persona amigable con gusto por las bromas hasta un capataz despiadado y carente de empatía. Aunque Ochako sabía, en cierto modo, que no sería el director de una de las mejores escuelas de héroes del mundo si esto último fuera cierto, aún así se sintió tensa mientras ella y Onenuki se acercaban a la oficina de Nezu. Afuera de sus imponentes puertas, Ochako dudó un instante. Onenuki, con la mano levantada para llamar a la puerta, se detuvo para mirar a Ochako con preocupación en el rostro. Ochako cerró los ojos y respiró hondo. Ella podría hacer esto. Se trataba de Yoro y Musa. Quería asegurarse de que Nezu supiera todo lo importante sobre él. Ochako abrió los ojos, con la determinación ardiendo en su interior, y se adelantó para avisarle al director que estaba allí. Al ir a llamar, la puerta se abrió suavemente frente a ella. Sus nudillos rozaron solo el aire. Justo dentro de la oficina estaba el mismísimo Nezu. Aunque Ochako lo había visto hacía apenas unos días en la sala de observación para los exámenes finales, de alguna manera se sentía diferente tenerlo justo delante de ella. De hecho, solo resaltaba lo mucho más pequeño que era en comparación con ella o Onenuki. Ah, señora. Uraraka, señor. Onenuki, me alegra mucho que hayan decidido acompañarme esta mañana. Pasen, pasen. Nezu les indicó con un gesto que se acercaran a un par de sillas frente a su escritorio, como si aún no hubiera decidido la hora ni el lugar de la reunión. Mientras Ochako y Onenuki se acomodaban, Nezu se acercó a un carrito de servicio de su tamaño y se ocupó de una tetera humeante. ¿Les apetece un té? Tengo una gran variedad.
Tengo una nueva mezcla de lavanda y menta que, según dicen, ayuda a calmar los nervios. Ochako se arriesgó a mirar a Onenuki, quien parecía un poco confundida, más o menos como ella se sentía. Estoy bien, pero gracias. Aunque no quería ser grosera, quería poder concentrarse en la reunión y no distraerse con el té. Yo también, pero gracias por la oferta, añadió Onenuki. Nezu suspiró levemente mientras terminaba de prepararse su propia taza de té. Parece que nadie acepta mi oferta de té. Echó un pequeño terrón de azúcar en su taza y se dirigió a su escritorio con una sonrisa radiante. Bueno, supongo que eso significa que hay algo más para mí. Ochako estaba impresionada por la habilidad del director para subirse a su silla de un salto, lo suficientemente alto como para verlos a ambos desde el otro lado de su escritorio, sin derramar ni una gota de su bebida. Bueno, quiero agradecerles de nuevo por haber aceptado reunirse conmigo tan pronto, comenzó Nezu. Primero, debo disculparme con usted, señora Uraraka, por posponer esta reunión durante tanto tiempo. Ochako ladeó la cabeza, confundida. ¿Qué quiere decir, señor? Creí que esta reunión era sobre el comportamiento de Yoro y Musa en el examen final hace apenas 2 días. Esa era la razón obvia de la reunión, al menos para ella. Aunque, pensándolo bien, eso no explicaba por qué Onenuki estaba allí y Yaomomo, Koda y Awase no. Aunque ese fue un evento precipitante y deja una huella muy negativa en su carácter, ese no iba a ser el tema principal de nuestra reunión de hoy, respondió Nezu. Después de los exámenes finales, investigué más a fondo los antecedentes de Yoro y Musa y Shishido, dada la violencia excepcional que usaban con facilidad contra estudiantes adolescentes. He encontrado varios incidentes en el historial de heroísmo de Yoro y Musa que merecen una segunda mirada. Sin embargo, el que deseo comentar contigo ocurrió durante tus prácticas con él y, en cierta medida, los involucró a ambos. Estás hablando de Himiko. Ochako no esperaba que el director abordara este tema, a pesar de que Oun Dog les aseguró que lo haría. En efecto. Inui me informó sobre este asunto hace semanas, y es una vergüenza haberlo dejado pasar desapercibido en mi lista de prioridades. Nezu, sorprendentemente, parecía avergonzado, una expresión extraña en su rostro inhumano. La UA tiene estándares altos para los héroes con los que enviamos a nuestros estudiantes a hacer prácticas. En general, los héroes de este país cumplen con creces esos estándares. Sin embargo, eso significa que tenemos la responsabilidad de investigar cualquier inquietud que nuestros estudiantes puedan plantear tras sus experiencias fuera de nuestras instalaciones. Permití que otras inquietudes prevalecieran sobre esa responsabilidad, y por eso, una vez más, me disculpo. Esta vez, Nezu hizo una reverencia en su silla hacia Ochako. Esto se estaba saliendo de control. No necesitas disculparte. Aprendí mucho con Yoro y Musa. Protestó Ochako, agitando las manos frenéticamente. Aunque ahora que lo pensaba, la mayor parte de lo que había aprendido había sido de sus compañeros, Wildstar y Suge. Yoro y Musa solo había dejado a Ochako muerta de dolor el primer día y traicionado su confianza con Himiko. Solo estoy preocupado por Himiko. Nezu se levantó de su arco para mirar a Ochako con preocupación. Obviamente estaba en una situación difícil, haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir. No conozco todos los detalles de lo que hizo, pero le prometí que todo iba a estar bien, que podría hablar conmigo. Y ahora, han pasado casi 2 meses y no he sabido nada de ella. Es como si hubiera desaparecido. Solo quiero saber qué le pasó, de una forma u otra. No fue hasta que sintió la mano de Onenuki frotándole la espalda en círculos que Ochako se dio cuenta de que había empezado a llorar. Sabía que estaba preocupada por Himiko, pero lo había reprimido para poder concentrarse en sus heroicidades y sus exámenes finales. Ahora, toda esa emoción amenazaba con desbordarse. Entiendo lo que siente, señora Uraraka. Nos ayudaría a localizar a la señora Himiko si pudiera contarnos lo que sucedió durante sus prácticas. Ochako sollozó, pero asintió. Y usted también, señor Onenuki. Entiendo que usted también estuvo involucrado esa noche. Onenuki también asintió, sin apartar la mano de la espalda de Ochako. Era una presencia reconfortante que la mantenía con los pies en la tierra. Nezu esbozó una sonrisa depredadora. Muy bien. Empecemos. El sol de la mañana se filtraba con fuerza por la ventana de Izuku, pero él mantenía los párpados cerrados. Había estado despierto hasta muy tarde la noche anterior, aún tenso por la ansiedad que lo había recorrido todo el día. A pesar de haberse despertado tan temprano el día anterior, su cuerpo simplemente no quería dormir.
La adrenalina de la rueda de prensa, de la reunión con sus compañeros, de la cena con su madre, simplemente no se le iba. En retrospectiva, la forma en que Izuku había lidiado con su insomnio no había sido la mejor. Después de todo, sumergirse en los artículos y entrevistas que publicaban varias cadenas de noticias sobre héroes solo lo ponía cada vez más nervioso. Mientras Kyoka se había quedado dormido en su cama relativamente temprano, Izuku se había quedado despierto bajo la luz de su portátil durante horas más. Lo que más le había molestado no eran los artículos que cuestionaban si era la mejor opción para One for All, aunque había docenas. No eran las entrevistas con científicos especializados en peculiaridades que dudaban sobre la existencia de una peculiaridad como One for All, aunque había al menos 4. No, lo que más le molestaba eran los artículos basados en conversaciones y entrevistas, a veces anónimas, a veces no, con sus antiguos compañeros y profesores de la escuela secundaria Aldera. Como era de esperar, todos los profesores que estaban dispuestos a hablar públicamente tenían una opinión unánimemente positiva de Izuku y su tiempo en Aldera. Al parecer, había sido un estudiante modelo, muy querido por sus compañeros y un verdadero placer tenerlo en clase. Todo eso era nuevo para Izuku, por supuesto. Reconoció algunos nombres, pero solo unos pocos eran profesores que Izuku había tenido. Era notable que ninguno de sus profesores de aula estuviera dispuesto a hablar públicamente sobre él. Probablemente porque eran los que más habían interactuado con Izuku. Era casi un secreto a voces que a menudo culpaban a Izuku de las fechorías de otros estudiantes, asegurándose de que los estudiantes con peculiaridades más fuertes tuvieran un expediente limpio al solicitar ingreso a la preparatoria. Incluso una investigación superficial demostraría que los tutores de Izuku mentían si decían algo demasiado positivo sobre él. Sin embargo, eso planteó la pregunta de por qué el exdirector de Aldera estaba dispuesto a hablar públicamente con tantos elogios, pero Izuku lo pospuso para otro día. Luego estaban las citas anónimas de antiguos alumnos de Aldera. Atrás quedaron los años de ostracismo. Atrás quedaron los comentarios y las burlas que habían sido el ruido de fondo constante de su etapa en la secundaria. Aunque Izuku obviamente no sabía cuál de sus antiguos compañeros había comentado, ninguna de las citas se parecía en nada a los estudiantes que recordaba de Aldera. Todos los estudiantes que comentaron afirmaron que todos los demás habían mantenido a Izuku a distancia, mientras que solo ellos lo habían compadecido y lo habían defendido en privado. Izuku supuso que era teóricamente posible que uno o dos de sus compañeros lo hubieran hecho y luego hubieran concedido una entrevista a media docena de medios, pero eso parecía improbable. Incluso antes de empezar a leer lo que sus antiguos compañeros y profesores decían de él, Izuku sabía que era una mala idea. Desenterraba recuerdos y sentimientos que era mejor dejar enterrados y olvidados, junto con la propia escuela secundaria. Era tan malo que incluso decidió echar un vistazo a la sección de comentarios para ver qué decían otros lectores sobre él. Esa había sido su peor idea de la noche. Cuanto menos se diga de los comentarios, mejor. Cuando Izuku finalmente se arrastró hasta la cama, con cuidado de no despertar a Kyoka, su sueño seguía sin ser tan reparador como hubiera deseado. No recordaba mucho de sus sueños de la noche anterior, pero Kacchan y otras figuras de Aldera habían tenido un papel destacado en ellos. No le sorprendió en absoluto. Sin embargo, en algún momento de la madrugada, había dormido lo suficiente como para que Kyoka lograra despertarse y salir de su habitación sin molestarlo. Le había dejado una nota diciendo que volvería a la zona de chicas de los dormitorios antes de que despertaran muchas personas, pero que debía dormir lo necesario. Al final, Izuku no durmió mucho más de lo habitual. Sin embargo, fue justo lo suficiente para interrumpir su rutina matutina. Eso, sumado al cansancio extremo que sentía tras varios días muy ajetreados, separados por noches sin dormir lo suficiente, lo mantenían en cama. Por desgracia, sabía que ya no podría volver a dormirse. Finalmente, a regañadientes, Izuku se levantó de la cama y se puso su ropa deportiva. Si su cuerpo no quería dormir, descansar, recuperarse, obviamente lo mejor era salir a correr. Correr había formado parte de su rutina diaria de ejercicios desde que Olmig empezó a entrenarlo hacía más de un año. Aunque no le había gustado tanto como a Kyoka, aún apreciaba cómo podía aliviar sus ansiedades por un rato y contribuía a su condición física general. Mirando la hora, y conociendo a Kyoka, probablemente todavía estuviera corriendo. Mientras cruzaba la sala común al salir, vio a Uraraka y Onenuki desayunando juntos. Al menos, Onenuki estaba desayunando.
Uraraka simplemente estaba tomando café, aunque estaba tan fuerte que Izuku lo olía desde el otro lado de la sala. Algunos de sus compañeros estaban despiertos, pero por suerte parecían haber resuelto todas sus preguntas el día anterior. Nadie le prestó más atención que un saludo amistoso mientras salía a correr. Hacía más calor afuera de lo que Izuku había anticipado, pero quizá era de esperarse con su llegada tardía y el clima veraniego. Tras una breve sesión de calentamiento, se puso en camino por el campus. Poco después de empezar a correr, Izuku se dio cuenta de que esta sería la primera vez que la mayoría de sus compañeros lo verían después de la conferencia de prensa de ayer. Mientras que sus compañeros de clase y dormitorio ya habían desahogado la mayoría de sus preguntas y curiosidad, Izuku se sentía increíblemente visible mientras recorría los senderos del campus. Los ojos lo seguían a donde quiera que iba. Las conversaciones se apagaban en cuanto la gente lo notaba. Por suerte, la mayoría de la gente que veía se limitaba a observar, pero de vez en cuando oía susurros mientras pasaba corriendo. Susurros sobre él. Nadie parecía especialmente agresivo ni desaprobatorio, pero la simple sensación de las miradas sobre él, los murmullos de sus compañeros, todo en conjunto, lo ponía nervioso. Intentó restarle importancia, diciéndose que solo estaban interesados en la última noticia sobre héroes. Si Izuku fuera honesto consigo mismo, incluso admitiría que era una de las noticias más importantes del año. La gente había especulado sobre el don de All Might durante tanto tiempo que, al revelarse finalmente, despertaría la curiosidad. Nunca se le ocurrió que esas mismas personas podrían estar tan interesadas en el nuevo poseedor de One for All como lo estaban en All Might. En resumen, Izuku había logrado lidiar con la atención lo mejor que pudo en su circuito por el campus. Si había terminado corriendo mucho más rápido de lo esperado al salir, bueno, eso debía significar que estaba en mejor forma de lo que creía. Desafortunadamente, el final de su ruta circular lo llevó frente a los dormitorios de la Alianza Ace, y en particular al dormitorio de la clase 1B. Al verlo, Izuku se dio cuenta de que no había visto a ninguno de los estudiantes de su clase hermana durante su carrera. Al ver a 3 de ellos en el césped, uno de ellos aparentemente refrescándose después de correr por la mañana, se alegró de saludarlos. Al acercarse, Izuku distinguió que los estudiantes eran Monoma, Ojiro e Ida, con el presidente de la clase refrescándose tras su entrenamiento matutino. La mirada gélida que Monoma le lanzó a Izuku fue decepcionante, pero no del todo sorprendente. El hecho de que Ida le lanzara una mirada casi idéntica, con la boca torcida por una emoción que Izuku no pudo descifrar, lo conmovió profundamente. Incluso Ojiro pareció disgustado al ver a Izuku, aunque no tanto como Ida y Monoma. Todas sus interacciones con Ida habían sido agradables, o al menos Izuku creía que lo habían sido. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que, en realidad, no habían interactuado mucho, o nada, desde el festival deportivo. Entre las prácticas y las clases de mayor intensidad de All Might, había pasado demasiado tiempo como para que Izuku se pusiera en contacto. Izuku aceleró el paso para regresar al dormitorio 1, a lo antes posible, lejos de sus miradas frías. Para cuando llegó de nuevo frente al dormitorio 1A, había estado corriendo y jadeaba, con la camisa empapada de sudor. Las miradas que había recibido de 1B le habían recordado las miradas que solía recibir en Aldera. No. Era diferente. Solo pensaba eso porque había estado leyendo mucho sobre Aldera la noche anterior. Izuku negó con la cabeza, jadeando. De cualquier manera, no le gustaban esas miradas. No estaba seguro de si lo estaban mirando por el One for All, pero el momento tenía sentido. Tras un momento para recomponerse y calmarse, Izuku regresó a la residencia. Para entonces, muchos de sus compañeros ya estaban despiertos, preparando el desayuno o simplemente pasando el rato en la sala común. Algunos parecían estar preparándose para volver a casa a visitar a sus padres antes del campamento de verano, pero la mayoría había decidido quedarse en el campus durante las 2 semanas y seguir con su entrenamiento. Por una vez, la conversación no se detuvo al entrar Izuku, sino que se extendió hasta incluirlo. Presidente. La cabeza de Tokage saltó de sus hombros y voló hacia él. Todos tienen algunas cosas que comprar para el campamento de verano. ¿Qué tal unas compras en grupo? Ashido, Pony y Kirishima aplaudieron ante la sugerencia, con la esperanza de convencer a Izuku. En realidad, no necesitaban su aprobación, solo la de Aizawa, pero probablemente sería más fácil conseguirla si Izuku accedía. Yaoyorozu y Kendo se quedaron a un lado, aparentemente sin haber sido suficientes para tranquilizar a Tokage.
De hecho, la mayor parte de la clase estaba en la sala común, y Kyoka cruzó rápidamente la sala para recibirlo, todavía con su propia ropa deportiva. Las únicas personas a las que Izuku no pudo ver de inmediato fueron Uraraka y Onenuki. La idea de Tokage no era mala. De hecho, era muy buena. Incluso podían invitar a uno, B para calmar la tensión. Izuku lo había experimentado de vez en cuando durante el semestre, pero hoy le demostró que, fuera lo que fuese, era peor de lo que pensaba. Es una gran idea. Forzó un tono alegre en su voz, acallando el miedo que aún le quedaba por la carrera. Ashido y Pony vitorearon en celebración. Y también podemos invitar a uno, B. No recibió una respuesta tan positiva, pero Tokage seguía contento. Esperemos que todo esto haya sido solo un malentendido que pueda dejarse de lado fácilmente. A pesar de todos los esfuerzos de Izuku, y de Yaomomo y Kendo, durante la última semana, no habían logrado convencer a muchos de la clase 1B para que los acompañaran al centro comercial. Solo Asui y Yanagi finalmente estuvieron dispuestas a acompañarlos, mientras que el resto de la clase ponía una u otra excusa para justificar su ausencia. Hagakure había mostrado cierto interés, pero finalmente tuvo que retirarse. Por alguna razón que no quiso detallar, a Hagakure no se le permitió salir del campus. De la clase 1A, solo Todoroki y Rin no los acompañaban. Todoroki estaba visitando a su madre y el hospital tenía un horario de visita limitado, y Rin había regresado a China 2 semanas antes de su campamento de verano. Por lo tanto, ya tenían 20 alumnos al salir del campus de la UA. Afortunadamente, las revelaciones sobre el don de Izuku prácticamente habían desaparecido de los titulares durante la última semana. A pesar del interés que los medios de comunicación dedicados a los héroes habían mostrado en el don de Olmig, y su sucesor el día de la conferencia de prensa, finalmente se vieron atraídos por historias cada vez más novedosas. El hecho de que Endeavor dejara que su don se descontrolara al detener a un ladrón y lo dejara en cuidados intensivos. La organización de un evento de recaudación de fondos muy publicitado por Kamui Works para una importante organización benéfica dedicada al apoyo a personas sin don. Y varios informes anónimos sobre la peligrosa tasa de lesiones de Yoro y Musa entre los villanos que detuvo fueron temas que acapararon la atención de los medios la semana pasada. Así, ya no había reporteros merodeando fuera de los muros de la UA esperando a emboscar a Izuku. En la práctica, esto significaba que, en lugar de necesitar acompañante para ir y volver del centro comercial, su clase podía simplemente tomar el tren al distrito de Kiyashi. Izuku, por alguna razón, parecía creer que el hecho de que los medios hubieran abandonado su historia por el momento significaba que podía volver al mismo anonimato del que había disfrutado antes. Pensó que una semana era tiempo suficiente para que el público simplemente lo olvidara y pasara página. Kyoka, sin embargo, no estaba tan segura. Después de todo, Izuku había sido anunciado públicamente como el heredero del héroe más querido en la historia de su país. Aunque las noticias no lo mencionaran en ese momento, no cabía duda de que la gente seguiría cuidándolo. Para ella, era como una gran banda de rock entre álbumes. Quizá no estuvieran en la mente de la gente en ese momento, pero aún así serían reconocidos cuando salieran a la calle. Convencer a Izuku de esto, sin embargo, fue un ejercicio inútil. No quería que fuera cierto, así que no lo era. En su opinión, seguía siendo el mismo adolescente simple y olvidable que siempre le había parecido, por mucho que Kyoka intentara convencerlo de lo contrario. Por suerte, Kyoka al menos había logrado convencerlo de que llevara una máscara y un gorro para ayudarlo a pasar desapercibido si lo reconocían. Los susurros siguieron a la clase mientras subían al tren hacia el distrito de Kiyashi, pero se mantuvieron tan bajos que solo Kyoka y Shoji pudieron oírlos. Kyoka había olvidado que, de las 20 personas que participaban en esta excursión, la mitad había llegado a la ronda final del festival deportivo. Por lo tanto, no todos los comentarios se referían a Izuku, sino a la excursión de toda la clase. Aún así, Izuku no parecía notar los susurros adicionales ni las miradas fijas en él. Quizás se había acostumbrado en el campus de la UA durante la semana. Quizás las travesuras de Mina y Seth lo distraían. Quizás se había enfrascado demasiado en una conversación con Tokoyami y Dark Shadow sobre cómo funcionaba su don como para prestar atención a nada más. En cualquier caso, si se hubiera quedado en susurros y miradas fijas, todo habría ido bien. Sin embargo, en una parada a medio camino entre Ua y el barrio Kiyashi, las cosas empezaron a ir mal. A primera vista, Kyoka no habría considerado preocupante al pasajero que había armado tanto alboroto en una fila.
Era un estudiante de instituto por lo demás modesto, quizá 1 o 2 años mayor que ellos, completamente absorto en su teléfono mientras subía al tren. No había ninguna mutación evidente ni nada que llamara la atención, solo una cabeza de pelo naranja corto y un atuendo que habría quedado perfecto en cualquier concierto de punk al que Kyoka hubiera asistido. Finalmente, sin embargo, lo que fuera que estuviera en su teléfono dejó de distraerlo y levantó la vista. Directamente en Izuku. Por un instante, el adolescente se quedó mirando a Izuku con la mirada perdida, parpadeando confundido. Luego, con la voz entrecortada, gritó: «Bastión». Toda la clase 1A se quedó en silencio, fulminándolos con la mirada. Aunque ninguno de ellos estaba tan interesado en Izuku como Kyoka, todos querían pasar un día tranquilo en el centro comercial. Que transeúntes los abordaran para hablar con Izuku les impedía hacerlo. Mientras el adolescente de cabello naranja rápidamente se dio cuenta del error que había cometido y se arrastró, con la cara roja, hacia el otro extremo del vagón del tren, todos los demás pasajeros ahora eran muy conscientes de que Izuku estaba en el tren con ellos. Aunque ninguno de ellos estaba dispuesto a acercarse a la clase obviamente protectora que tenían frente a ellos, los susurros eran ahora lo suficientemente fuertes como para que todos los oyeran. Las miradas persistentes se convirtieron en miradas descaradas. Izuku se hundió aún más en su asiento, intentando esconderse del escrutinio de todo el tren. Kyoka pudo decirle que no decían nada despectivo, que solo sentían curiosidad por saber quién era, qué hacía y a dónde iba. Sin embargo, eso probablemente no aliviaría su ansiedad. Es más, podría empeorarla. A Izuku le importaba mucho lo que la gente pensara de él, y saber que tanta gente observaba cada uno de sus movimientos probablemente lo paralizaría y lo dejaría inactivo. Por suerte, Shoji, Yaomomo, Onenuki y Ochako estaban allí para ayudar, formando un semicírculo estrecho alrededor de Izuku, impidiéndole la vista a los demás pasajeros del tren. De forma divertida, retomaron su conversación anterior, especulando sobre qué implicaría exactamente el campamento de verano, sin perder el ritmo. Si hablaban mucho más alto que antes, Kyoka no les iba a pedir que bajaran el tono. Ella, por otro lado, rodeó los hombros de Izuku con el brazo, atrayéndolo hacia un lado. Supongo que tendré que acostumbrarme a esto de ahora en adelante. Izuku parecía pensativo. Me pregunto cómo lidió Olmig con ser tan reconocible. Espera, ¿no fue siempre solo una figura de palo debajo de su don? Kyoka se había acostumbrado tanto a que Toshinori fuera un esqueleto de hombre que era difícil imaginarlo como algo más que eso. No sé. Era la primera vez que Izuku lo hacía. Tendría sentido si lo fuera, porque nadie lo veía sin disfraz. Pero entonces habría necesitado cierta fuerza para usar el uno para todos cuando lo obtuvo, y ciertamente no la tiene ahora. Quizás usar One for All todavía lo fortaleció, pero no tan dramáticamente. Ofreció Kyoka. Podría ser, admitió Izuku. No sé por qué no me hace eso. No me quejo, bromeó Kyoka, esperando sacarle una sonrisa a Izuku. No me gustan mucho los enormes y musculosos. Estás perfecto ahora mismo tal como estás. Decir cosas así en privado era una cosa, pero esto era en público. Por suerte, sus amigos no parecían prestarle atención, pero aún así sus mejillas estaban rojas. Las de Izuku también, y forcejeó buscando una respuesta. Antes de que pudiera encontrar uno, Kyoka metió la mano en su bolso y sacó el gorro y la mascarilla que había convencido a Izuku de traer. Creo que los vas a necesitar hoy, Green. Izuku refunfuñó un poco mientras se ponía el gorro y la mascarilla. Quizás debería cortarme el pelo. Es lo más reconocible de mí. Soy un poco simple sin él, así que si me lo cortara corto probablemente, verde. Kyoka no lo dejó terminar. Todo lo que acabas de decir está mal. Primero, no eres nada vulgar. Quien piense eso no sabe de lo que habla. Segundo, me gusta mucho tu pelo así. Puedes cortártelo si quieres, pero la gente se dará cuenta de lo que pasó en cuanto te vea disfrazado en público. Lo único que Kyoka podía ver del rostro de Izuku en ese momento eran sus ojos, pero eso fue suficiente, pues se llenaron de lágrimas. Lágrimas de felicidad, esperaba. El abrazo que le dio momentos después fue prueba suficiente de ello. Cuando su tren llegó al barrio de Kiyashi unos momentos después, los dos salieron del tren con la cara roja, pero muy felices, tomados de la mano, camino al centro comercial. Esta vez, gracias a los preparativos de Kyoka, nadie abordó a Izuku por ningún motivo. Izuku se dejó caer en un banco fuera del patio de comidas, solo cuidando de que las bolsas de merchandising de héroes y los vinilos que él y Kyoka habían comprado no se dañaran en el proceso.
Ni él ni Kyoka habían necesitado mucho para el campamento de verano. Él había decidido que quería unos binoculares para observar las estrellas en ausencia de luces de la ciudad, mientras que Kyoka había necesitado repelente de insectos y ropa adecuada para exteriores. Si bien la ropa deportiva serviría para cualquier entrenamiento, ella quería algo mejor para el aire libre que vaqueros rotos o mallas de rejilla, aunque Izuku siempre estaría bien con cualquiera de los dos. Conseguir esas pocas cosas no les llevó mucho tiempo, ya que la mayor parte del tiempo lo dedicaron a buscar ropa para Kyoka. Después, simplemente disfrutaron del centro comercial, pasando por una tienda de música especializada que Kyoka llevaba tiempo queriendo visitar, así como por una tienda de artículos de héroes bastante grande. La tienda de música se especializaba en vinilos y tenía quizás la selección más amplia que Izuku había visto en su vida. Kyoka casi gritó de alegría al ver todo lo que había disponible. 45 minutos después y más dinero del que Izuku podía permitirse, Kyoka salió con 5 vinilos nuevos y una de las sonrisas más amplias que Izuku jamás había visto. Pensó que si era algo que la hacía tan feliz, el dinero no importaba en absoluto. Sonreír le sentaba bien y la hacía parecer aún más guapa. Sin embargo, tenía muchas ganas de escuchar el clásico álbum Steel Notes que Kyoka había comprado. Al parecer, era una grabación poco común de un concierto en vivo. Después de su cita con Kyoka en el concierto de Lightning Nine, se dio cuenta de la energía extra que podía aportar un concierto en vivo. De allí fueron a la única tienda de héroes del centro comercial. Como era la única, tenía un tamaño considerable, fácilmente más grande que cualquier cosa que Izuku pudiera encontrar en Musutazu. No tenían nada particularmente raro, pero había mucho más allá de la mercancía estándar de All Might y los 10 mejores. Izuku había estado intentando ampliar su colección últimamente y añadir héroes que, aunque no estuvieran tan arriba en la clasificación, hicieran un buen trabajo. No compartiría esto necesariamente con nadie más que con Kyoka, pero entre su encuentro con Stein y las finales recientes, su opinión sobre varios héroes, especialmente algunos de los 20 mejores, había cambiado considerablemente. Por suerte, esta tienda tenía varias piezas que había estado buscando. Desde que Kamui Works se unió a el GESOT para formar The Lurkers, Izuku había estado pendiente de su mercancía. Su reciente aparición y donación en una recaudación de fondos de un grupo de apoyo sin don solo hizo que Izuku sintiera más simpatía por él. Puede que su primera interacción no haya sido la mejor, pero había formado parte del equipo que rescató a Izuku y últimamente se había estado esforzando mucho. Esta tienda tenía muchas composiciones completas de equipo para los Lurkers, ya que el propio El GESOT estaba entre los 10 mejores, pero a diferencia de muchos otros lugares, también tenían una variedad de figuras individuales de Kamui Works. Decidiendo darse un capricho, Izuku compró una de las totalmente articuladas con soportes de plástico para las poses de acción. Era un poco cara, pero si Kamui Works llegaba al top 10 en la próxima clasificación, como Izuku esperaba, solo subiría más en el futuro. Además de eso, Izuku compró algunos pósteres y minifiguras de varios héroes más, como Gun Orca y Majestic, además del obligatorio póster nuevo de All Might. Ahora que se había jubilado, la producción de sus productos se había ralentizado, sin duda, pero no se había detenido. Incluso había una figura de su verdadera forma, cariñosamente apodada Scale Might en línea, con su traje de héroe y el puño derecho alzado en señal de victoria, en la pose que adoptó tras la batalla de Kamino. Izuku se sintió abrumado al verla y no se atrevió a comprarla. Aunque se sentía un poco mejor por lo ocurrido recientemente en Kamino, aún no lo había superado. Puede que los vestigios lo hubieran convencido de que no tenía la culpa, pero una voz en su interior le susurraba que era culpa suya por ser inútil. Ahora Kyoka quería comprar más ropa, aunque al parecer esta vez ropa interior más que nada. Sin embargo, la tienda en la que había entrado se dedicaba a la lencería. El rostro de Izuku se sonrojó levemente al imaginarse a Kyoka con la sugerente ropa interior que había visto en el escaparate. Aunque se estaba acostumbrando a verla en ropa interior mientras se cambiaban uno frente al otro, generalmente solo usaba sujetadores deportivos y pantalones cortos de compresión. El entrenamiento de héroe no era propicio para ropa interior sofisticada. ¿Ya se acabaron las compras? Una voz junto a Izuku lo devolvió a la realidad antes de que su ensoñación pudiera continuar. Un hombre envuelto en una larga gabardina negra se había sentado en el banco junto a Izuku. Llevaba botas militares negras y guantes de cuero negros, además de una mascarilla ajustada sobre la boca y la nariz, y una capucha azul claro bajo la gabardina que le cubría el pelo.
Lo único que Izuku pudo pensar de inmediato fue que el hombre debía de estar sofocado por el calor del verano. Sin embargo, un momento después, se vio que la piel alrededor de los ojos del hombre estaba cubierta de escamas verdes brillantes y un mechón de pelo rosa violáceo sobresalía por debajo de la capucha. La máscara facial también se abultaba extrañamente alrededor de la boca y la nariz, lo que indicaba que cualquier mutación probablemente iba más allá de la piel escamosa. En resumen, aunque Izuku seguía usando su máscara y gorro para no ser reconocido, este hombre casi seguramente los usaba para evitar problemas con sus mutaciones. Incluso parecía que bajaba la voz, posiblemente para que no lo reconocieran. Sí, supongo. Llevo aquí un rato, y ha sido un día largo. Terminó respondiendo Izuku tras una pausa un poco larga. Después de todo el día con la mascarilla puesta, Izuku comprendía mejor lo que Shoji pasaba a diario. Quería sacarlo a colación, pero no sabía cómo hacerlo sin parecer grosero o insensible. Vale. Ni siquiera llevo aquí tanto tiempo y parece que ha pasado todo el día. Izuku no se sentía del todo cómodo con esta conversación. No era de los que suelen salir a conversar con desconocidos. Era parte de ser un héroe, suponía, pero entonces podía esconderse tras la máscara, por así decirlo. Para un centro comercial que dice ofrecer productos para todo tipo de cuerpos y peculiaridades, es casi tan agotador estar aquí como en el campo. Eso hizo que Izuku se enderezara un poco. Había asumido que la ropa gruesa y la máscara eran para ocultar alguna mutación, pero no había querido indagar en el razonamiento. Ahora, sin embargo, el hombre lo había sacado a colación sin que se lo pidieran. ¿Pasó algo en particular? Al fin y al cabo, esa discriminación es ilegal. El hombre soltó una risa amarga. Nada que merezca ni un tirón de orejas. Conozco el rollo. Exageras, no pretendía no ofenderse más, hombre. Lo he oído todo. Es que resulta agotador tener que lidiar con todo eso constantemente, incluso en un lugar que se supone es acogedor. Izuku ni siquiera se atrevió a rebatir lo que decía el hombre. Tras un rato de silencio, volvió a hablar, desde una perspectiva diferente. Sé que no es lo mismo, pero crecí sin peculiaridades. El hombre no se movió, pero Izuku sintió su atención concentrada en lo que decía. Todos en la escuela lo sabían. No pude evitarlo, así que he escuchado todas esas excusas una y otra vez. Incluso de quienes se suponía que debían protegerme, sobre todo de esa gente. ¿Y qué haces? ¿Cómo lo afrontas? Había una emoción subyacente en esa pregunta que Izuku no lograba identificar. Aún así, quería dar la mejor respuesta posible. Sentía que era importante para este hombre, aunque nunca se hubieran conocido y probablemente nunca lo volverían a ver. El hombre le dio tiempo y, finalmente, Izuku sintió que había comprendido cómo había estado actuando todo este tiempo y lo había reconsiderado. Sé que, siendo solo un adolescente, no puedo hacer mucho. Hay gente cuyo odio puede parecer inconcebible. Así que hago lo mejor que puedo. Actuar y comportarme como me gustaría que lo hicieran los demás. No dejo que me pisoteen, pero intento tratar a todos con dignidad y respeto. No siempre funciona de inmediato, y, para ser sincero, no sé si alguna vez lo hará, pero si logro convencer a una sola persona de que deje de lado su odio y trate a los demás con respeto, seré feliz. El silencio que siguió se prolongó mucho más de lo que Izuku podía soportar. Esperó a que se volviera monótono antes de mirar al hombre con el que estaba sentado. El hombre lo miraba como si fuera un rompecabezas, uno que no encajaba por mucho que reordenara las piezas. Al cabo de un momento, el hombre se dio cuenta de que Izuku lo miraba y se sacudió, apartando la mirada. Ojalá más gente pensara como tú, chico. Más héroes, sobre todo. Quizás las cosas no serían tan malas en todas partes si así fuera. Deberías aferrarte a ese optimismo todo lo que puedas. El hombre gimió al levantarse, demostrando ser varios centímetros más alto que el propio Izuku. Hazlo de alguien un poco mayor que tú. Eso puede ser más difícil de lo que crees. El hombre empezó a alejarse, saludando a Izuku por encima del hombro. Izuku le devolvió el saludo, sin saber qué pensar de la conversación. No mucho después, Kyoka llegó y lo encontró, con una pequeña bolsa en la mano y un ligero rubor en el rostro. Al ver eso, Izuku se olvidó de todos sus pensamientos. Shuichi Higuchi tuvo que contenerse para no chillar de alegría. Acababa de hablar con Bastión. Bastión. El único héroe, además de All Might, al que Stein había proclamado como verdadero héroe. El heredero de la peculiaridad de All Might. La esperanza creciente de la próxima generación de héroes.
No había sido exactamente lo que Spinner esperaba, pero claro, nunca imaginó encontrarse con Bastión por casualidad en el centro comercial. Aunque había soñado con encontrarse con Bastión en el futuro, siempre fue después de que Shuichi se hiciera famoso como Spinner. Su encuentro sería una batalla de puños y palabras, una que Spinner inevitablemente perdería. Este encuentro, antes de que Bastión se convirtiera oficialmente en héroe, antes de que Shuichi siquiera comenzara a forjarse un nombre como Spinner, lo tomó completamente por sorpresa. Con la máscara y el sombrero, Shuichi no estaba seguro de si el adolescente junto a él era Bastión. Sin embargo, al ver sus ojos, lo tuvo claro. No podía haber otro adolescente en el país, ni siquiera en el mundo, con ojos verdes tan decididos y contundentes. Una vez que ambos empezaron a hablar de temas serios y trascendentales, todo eso se hizo evidente. Durante toda la conversación, Shuichi tuvo que asegurarse de no llamar la atención sobre Bastión. Obviamente intentaba proteger su identidad. Shuichi no sabía cómo se sentiría Stein al respecto, pero entendía perfectamente que un estudiante, al menos, no podía ser un héroe a tiempo completo. Así que intentó mantener la calma, y no gritarle al mundo que acababa de hablar con Bastión. Aún así, no había dicho mucho, solo había incitado a Bastión a hablar por su cuenta. De lo que dijo, no era del todo falso. El centro comercial del distrito de Kiyashi era quizás el lugar menos malo para comprar. Sin duda, era mejor que cualquiera de las tiendas cerca del pequeño pueblo de Minbana donde había crecido. Y tenía la ropa que necesitaba para completar su disfraz en homenaje a Stein. Fue sorprendentemente difícil encontrar una bufanda roja larga, sencilla y del largo adecuado. Pero que fuera mejor que Minbana no significaba que Kiyashi Ward fuera bueno ni por asomo. Sentía las miradas de todos sobre él a cada paso que daba al salir del centro comercial. Incluso en el mismo centro comercial, incluso en una tienda especializada en ropa para mutaciones, la gente tenía una mirada. Nadie lo veía por él. Solo veían las escamas, el pelo, las manos con garras, la cara de lagarto. Shuichi estaba cansado de eso. Y, al parecer, también Bastión. Shuichi sabía, intelectualmente, que los que no tenían peculiaridades eran tratados tan mal como los mutantes, quizás incluso peor en algunos aspectos. Pero siempre lo había conciliado con el hecho de que podían fingir tener peculiaridades y nadie notaría la diferencia. Había olvidado que, durante su infancia, todos los alumnos de su clase se presentaban con su don por costumbre. Shuichi nunca había pensado en esa práctica, ya que su don era evidente. Sin embargo, podía ver que, al menos durante la secundaria, Bastión no habría podido ocultar su falta de don. Ahora, claro, Olmig le había otorgado un don y estaba en camino de convertirse en Bastión, un verdadero héroe. De alguna manera, había logrado mantener un optimismo y un espíritu heroico que lo hacían merecedor de ser el sucesor de Olmig. Shuichi no sabía cómo lo había logrado. Su propio espíritu se había desmoronado al comenzar la preparatoria, y todo había empeorado desde entonces. Por eso se había refugiado en Internet. Por eso se había encerrado. Por eso admiraba a Stein. Ese hombre veía lo que fallaba en la sociedad y estaba haciendo algo al respecto. Le había demostrado al país que los héroes no eran perfectos. Mientras Olmig predicaba con el ejemplo, mostrando el ideal del heroísmo, Stein había demostrado dónde fallaba. Después de hoy, tras su conversación con Bastión, Shuichi estaba más convencido que nunca de dos cosas. Primero, que Bastión era más que capaz de reemplazar a Olmig como un verdadero héroe. Segundo, que Shuichi tenía la responsabilidad de seguir el ejemplo de Stein y completar la obra de su ídolo. El propio Bastión dio el empujón final a Shuichi. Si bien Bastión pretendía explícitamente convencer a la gente de cambiar dando ejemplo y tratando a todos como se merecían, había dicho algo muy importante. Algunas personas no pudieron o no quisieron cambiar. Algunas nunca verían la luz. Algunas nunca hallarían la fuerza de carácter para admitir sus errores y seguir el ejemplo de un verdadero héroe. Se hundirían para siempre en el pantano del excentricismo, el mutantismo y la villanía. Estas no eran personas de las que un modelo como Bastión debiera preocuparse. No, le correspondería a alguien como Shuichi, alguien que había perdido el optimismo y la esperanza, lidiar con este tipo de gente terrible. Permanentemente. Shuichi sacó un teléfono desechable de su bolsillo y llamó al único número programado. El de Hiran. Había hablado brevemente con el informante antes, cuando apenas empezaba a contactar con cualquiera que siguiera los ideales de Stein.
Desde entonces, había logrado contactar con varias de las personas que Hiran había mencionado. Varias de ellas habían aceptado sus ideas, pero querían esperar a ver qué plan final tenía Shuichi antes de comprometerse. Dabi, por ejemplo, insistió enérgicamente en cualquier plan que implicara matar, sin importar a quién. Bearea quería cazar héroes, especialmente a aquellos que habían desmantelado su anterior equipo de villanos. Ending se encontraba en un punto intermedio, queriendo matar a cualquiera que apoyara a los héroes, y había logrado conectar con Dabi gracias a su odio compartido hacia Endeavor, en particular. Solo había otro contacto que Hiran le había dado a Shuichi que no lo había rechazado por completo. Quimera no estaba particularmente interesado en Stein ni en su ideología, pero admitió que muchos héroes eran peculiares contra los mutantes. Le había dicho que si Shuichi alguna vez planeaba algo contra ellos, se lo hiciera saber. Ahora, con la confirmación de Bastión de que con algunas personas era imposible razonar, la mente de Shuichi se puso manos a la obra. Tenía el objetivo perfecto en mente, solo necesitaba acertar en el momento oportuno. En el campo, lejos de las ciudades, el clan del rechazo de las criaturas aún existía. Aunque muchos habitantes urbanos lo consideraban una reliquia de décadas atrás, sus miembros seguían siendo muy reales y se esforzaban por difundir su ideología perniciosa. Incluso Minbana tenía una rama del clan operando desde allí. Si los rumores que Shuichi había oído eran ciertos, incluso Dog Lightning, el héroe principal que operaba en las cercanías, asistía a sus reuniones y rituales. Un vistazo rápido a las estadísticas de crímenes y villanías sobre la agencia de Dog Lightning mostraba que estaban fuertemente sesgados contra los mutantes. Su aversión por gente como Shuichi era un secreto a voces en Minbana, pero era el único héroe dispuesto a establecerse en la zona, así que simplemente lo habían tratado como pudieron. Pero ahora, Shuichi tenía un objetivo. Y una vez que le pagara a Hiran por información sobre la próxima reunión del clan en Minbana, tendría una cita. Él, Dabi, Cabeza de Oso, Ending y Quimera podrían matar a un héroe corrupto y a toda una congregación de peculiares. Sería la introducción perfecta para los Caballeros de la Mancha. La sala de conferencias de la facultad de la UA se sentía inquietantemente silenciosa cuando Toshinori entró. Esta iba a ser la primera reunión completa del profesorado desde que anunció sus peculiaridades y las de Izuku en televisión nacional, y sintió que casi todas las miradas lo observaban al entrar en la sala. Aunque Aizawa y Shuzenji lo miraron al entrar en la habitación, ambos se desviaron unos instantes después. No fue una gran sorpresa, ya que se había reunido con ambos en repetidas ocasiones para planificar cómo entrenar las nuevas habilidades de Izuku sin arriesgarse a sufrir más lesiones. Se aseguraron de hacerle saber lo absurdo que había sido mantener el secreto. Toshinori no había pasado mucho tiempo con el resto del profesorado desde la rueda de prensa. No los estaba evitando, pero si tenía la oportunidad de trabajar fuera del campus o necesitaba regresar a Tokio por asuntos administrativos en la Torre MIG, Toshinori los aprovechaba. Ahora, sin embargo, se arrepentía de ello. Todos los héroes de la UA se tomaban en serio su labor de maestros y héroes. Los detalles del don de Izuku eran importantes para que pudieran desempeñar su labor correctamente como maestros de heroísmo, pero también habrían sido cruciales en su ataque al escondite del distrito camino de All for One. Por suerte, Nezu entró en la sala justo después de Toshinori y rápidamente captó la atención de todos. Muy bien, todos, deberíamos empezar cuanto antes. Mientras Nezu se dirigía a la cabecera de la mesa, Toshinori reclamó uno de los pocos asientos vacíos que quedaban en la sala, cerca del fondo. Se sentó entre Cementos y Snipe, sobre todo para no tener que sentarse en el otro asiento vacío junto a Present Mic. Apreciaba demasiado sus tímpanos como para eso. Primero, antes de empezar, proclamó Nezu al tomar asiento. Quiero recordarles a todos que se tomen en serio su seguridad digital. Aizawa interactuó recientemente con un intruso en nuestros sistemas internos. Esto causó una gran sorpresa, sobre todo en Power Loader. Al parecer, este intruso lo vio como una forma de proporcionarnos información importante directamente, información que aún estamos verificando. Si alguno de ustedes experimenta algo inusual con sus máquinas o es contactado por alguien llamado Dark Cloud, avísenme lo antes posible. Me encantaría saber cómo lograron burlar nuestros firewalls. Dado el tema de la información, llamaron a Toshinori de inmediato. Su teoría era que se trataba de algún villano que creía que, tras la caída de All for One, los héroes se centrarían en desmantelar su imperio. Si Toshinori no se hubiera visto obligado a retirarse tras la guerra de camino, probablemente lo habría hecho.
Sin embargo, tal como estaban las cosas, no conocía a nadie que llevara esa línea de investigación. Esperaba que esta información ayudara a algunos héroes de la UA a empezar a trabajar en esa pista. Al menos todo lo que habían investigado hasta el momento había sido preciso. Darkcloud había entregado 2 objetos más durante la última semana, así que tenían mucho que investigar. Bien, en cuanto a la agenda del día. Como se anunció antes, nuestro tema principal serán los campamentos de verano del curso de héroes. Sin embargo, debido a los recientes acontecimientos, tendremos que centrarnos principalmente en el campamento de verano para los de primer año. La mayoría de los héroes presentes al menos una rápida mirada a Toshinori ante esto, aunque la mayoría tuvo la amabilidad de apartar la mirada brevemente. Como ya habrán deducido, el tema principal de conversación para los de primer año es la clase 1, A en general y Izuku Midoriya en particular. El campamento de primer año suele dedicarse a un entrenamiento intensivo de Don, algo que Midoriya necesitará el triple de lo normal. Sin embargo, tengo entendido que este semestre introdujiste el entrenamiento de Don antes de lo habitual, Yaji. ¿Es correcto? Como no esperaba que lo llamaran durante la reunión, Toshinori empezó a toser con fuerza, atrapando la saliva sangrienta con un pañuelo. Por suerte, Nezu le dio el tiempo necesario para recomponerse antes de responder. Sí. Trabajé en estrecha colaboración con Eraserhead y Snipe, así como con nuestro instructor invitado más habitual, Gran Torino, para introducir el entrenamiento de Don este semestre. Sabiendo cuáles serían sus exámenes finales, sabía que necesitarían toda la ayuda posible. Eraserhead, Snipe, ¿cómo dirían que están el control y la fineza de sus estudiantes en este punto del año escolar? Afortunadamente, Nezu desvió la atención de Toshinori, al menos por el momento. Los 2 héroes en cuestión tararearon un momento, mirándose, imaginando la respuesta del otro. Fue Eraserhead quien finalmente habló primero. Todos se esfuerzan por alcanzar su potencial. En cuanto al control de sus peculiaridades, diría que se parecen más a los de segundo que a los de primero. Eso ha supuesto un sacrificio para ellos, preocupaciones más prácticas. Lo segundo, dijo Snipe arrastrando las palabras. Hace tiempo que no doy clases a alumnos de primero, pero estos me parecen una auténtica bomba. Aunque todavía me faltan algunos conocimientos básicos. Gracias. Eso es más o menos lo que me hicieron entender sus exámenes finales. La cola de Nezu se mecía de un lado a otro. Hay una segunda preocupación con el campamento de verano de primer año. Los medios de comunicación. Aunque, afortunadamente, por ahora han guardado silencio sobre el tema de Midoriya, podemos estar seguros de que están deseando obtener cualquier información sobre él. Incluso el breve avistamiento de Midoriya en el tren el otro día se filtró más allá de los tabloides, aunque no fuera noticia de primera plana. Tendremos que cambiar la ubicación a un lugar más remoto y mantenerlo en secreto si no queremos que nos inunden los periodistas. Un silencio incómodo invadió la sala. Si bien habían tenido varios estudiantes notables en el pasado, ninguno de ellos realmente despertó el interés público como el joven Midoriya. Si bien la UA poseía cierta destreza en seguridad informática gracias al festival deportivo, esto parecía estar fuera del alcance de la mayoría de los profesores. Dile tu plan ya. Eraserhead tuvo un poco más de margen de lo normal como subdirector, pero Nezu todavía parecía un poco molesto por el descarrilamiento de su drama. No eres divertido, Aizawa. Nezu casi hizo un puchero. No me pagas lo suficiente para ser divertido, replicó Aizawa. Eso provocó una risa entre la mayoría del profesorado allí reunido. Sea como sea. Podemos matar 2 pájaros de un tiro si las Wild Pussycats albergan el campamento en su complejo al norte. Han ayudado en el pasado con el entrenamiento de Don para los alumnos de primer año, pero también tienen una valiosa experiencia que pueden compartir en el tema de rescates. La lejanía de su complejo también ayudará a mantener a raya a los medios. Por último, el don de Radoy puede ayudar a tranquilizar a nuestros estudiantes y sus familias, sabiendo que ninguno de ellos será secuestrado sin que nos enteremos de inmediato. Nezu terminó con una sonrisa que, si Toshinori no lo supiera, habría calificado de petulante. Ya los contacté y están dispuestos a ayudar. Snipe, Eraserhead, se requiere su presencia. Sé que los demás tienen sus propias clases a las que acompañar a sus campamentos. Así que, Olmig, eso los deja. ¿Están dispuestos a asistir con los de primer año? Eso apenas era una pregunta para Toshinori. El joven Midoriya estaría allí, al igual que todos los demás estudiantes que había reclutado. Además, estaba realmente comprometido con el desarrollo de todos sus alumnos. Por supuesto que estaré allí. ¡Fantástico!
aplaudió Nezu. Ahora, tenemos que hablar brevemente sobre Yoro y Musa.